Hola niños, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos al tercer laboratorio de la asignatura. Espero que hayan descansado estas vacaciones, se hayan desligado un poco y despejado un poquitito de... Ya, ok, ahí está. Vamos a pasar a asistencia de inmediato. 363. Lunes 20. Ok. Ivette Carvajal. Presente, profe. Ok. Sofía Dabovich. Presente, profe. Noelia Donoso. Presente, profesor. Constanza Escobar. Lisette Espinosa. Lisette Espinosa. Betsabe fue salida. Presente, profesor. Voy con el laboratorio. ¿Cómo? Me pongo ahí al lado tuyo. Este es el de química. Diana González. Presente, profe. Ok. Francisca Huerta. Presente, profe. Constanza Jiménez. Presente, profe. Scarlett Layton. Profe, Carly. Presente, profe. Scarlett. Es que me hablaron Sí, dos. presente. Ya. Ok. Fernanda Márquez. Marcela Muñoz. Presente, profesor Marcela Muñoz. Ok. Francesca Orellana. Hola, profe, presente. Hola. Krishna Obando. Javiera Puelma. Presente, profe. Ah, ok. Mariana Quirós.
Mariana Quirós, ¿está? Yara Rojas, Presente, profe. ok. Natalie Sangüesa, y Nicole Vidal. Ok. Y en caso de que lleguen, no sé, retrasados, yo dejo abierto esto, así que bueno, lo puedo dejar presente si es que ingresan más tarde, más rato. Profe, yo entré recién. ¿Cuál es su nombre? Joaquín Fontalba. Joaquín Fontealba. No está. ¿No estoy aquí? No, es el otro, que ahora voy a pasar la otra. La del Ah, 7. ya. Ahora paso a la del 765. Acuérdense que están divididos en dos paralelos, así que tengo que pasar asistencia de los dos paralelos. Profe, Dígame. yo soy del 757. 757. Sí, creo, no sé, es que nunca puedo entrar a la clase que me corresponde en esta cosa. Pero dígame, ¿cuál es el nombre de su profesor? Es que me hace usted y me hace el profe Johnny. No, pues si es por Johnny, tú tienes que entrar en el aula del curso, tienes que entrar en el aula del curso, me está escuchando, ¿cierto? Sí, En el aula sí. del curso tienes que entrar a la sesión de Blackboard. Ya Es que porque, recién entré a la sesión de Blackboard del aula y no hay nadie, pues era la única persona. ay, qué extraño. Entonces, por eso, y en el grupo enviaron este link de Zoom. No, pues este corresponde al laboratorio del curso del 763 y el 765. ¿Te fijas? Yo tengo el 757 y el 754. No, pues no es este. Tienes que buscar, Ya, profe, voy a seguir buscando. tienes que Hola, entrar, profe, soy Lizeth Espinosa. dígame. Profe, ¿puede ver si Krishna Bando, si salgo de la lista? Sí, sí está, mira, pero Por sí. está Krishna, ya la coloco presente, ¿ya? Pero en el otro, Muchas gracias. está en el anterior que ya lo pasé, ahora voy a pasar este. Constanza Alvarado, Ya. Presente, profe. perfecto. Javiera Álvarez, Presente. ok. Rocío Araya, Presente. Kevin Bilbao, Presente, profe. ya. Andrea Cortés, Valeria Cruz, Profe, discúlpeme. Presente, profe. a ver, espera un momento, que me hablaron dos personas. Valeria Cruz, presente, profe. Ya, ¿y quién fue la otra alumna que me habló? Lizeth Espinosa me dejó ausente. La dejé ausente. Ah, pero está en el otro paralelo. Sí, espera un momento, ya me devuelvo. ¿Ok? Deja terminar con, deja terminar con este paralelo. Ya, profe, gracias. Valeria Cruz, Presente. ya está presente, perdón. Joaquín Fuentealba también, ahí estaba. Profesor, se me cayó el internet. Andrea Cortés está presente. Sí, espera un momento, yo la dejo presente. Andrea, claro, ahí te dejé presente, Andrea. Paula Presente. Fuentes, Paula Fuentes, Presente, profe. ya. Javier Gallis, Javier Gallis,
Yaritza Martínez. Valeria Moraga. Presente, profe. Ya. Ignacio Muñoz. Ok, ahí está Ignacia. Anaís Pacheco. Presente, profe. Ok. José Pérez. Presente, profe. Ya. Javiera Ramonet. Javiera Ramonet. Ahí está Javiera. Sandra Solís. Sandra Solís. Paz Soto. Presente, profe. Perfecto. Michelle Tobar. Muy bien, Michelle. Elizabeth Velázquez. Presente, profe. Ya. Y Valentina Zapata. Valentina. Ok, voy a repetir si es que ingresó Javier Gallis, Yaritza Martínez, Sandra Solís o Valentina Zapata. Parece que estuvieron buenas las vacaciones. O tuvieron que estudiarlo, llenaron de pruebas y cosas por el estilo, ¿no? Hola, profe. Una Hola. consulta. ¿Qué es NRC este? ¿Qué Estoy como NRC? perdida porque no puedo. Ya, yo la voy a ayudar de anatomía. Ah, estudio de anatomía. Pensé que el NRC era de anatomía, no hay que ver. Miren, el NRC, el que está acá, 765. En esta sesión, mi curso tienen dos NRC. Los que tienen el 763 y el 765. ¿Coincide con el que tiene usted? No, profe, estoy perdida, no encuentro el link de la clase de nosotros. ¿Y con qué profesor Ya, tiene pero usted? usted no es mi profe. ¿Con Ahí qué sí que me perdí. Ahí sí que no sé qué profe. Solo no me sé el nombre del profe. Y estoy buscando el link en el Blackboard y no lo encuentro. Profe, póngame presente, guardó la lista. ¿Quién es? Lizeth Espinosa. Sí, si ahora me devuelvo el paralelo anterior. Ah, ya. Aquí no está. No está en este paralelo. ¿Ves? Espinosa, 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 no está. Entonces, ahora vamos al 363. Pucha, lo siento, en realidad lamento que esté perdida. Pero tiene que buscar en el aula de la asignatura. Si es que no le dejaron una dirección de Zoom, están en las videoconferencias, ahí tienen que ingresar. Ya, profe, gracias. De nada. Constanza Escobar. Presente, profe. Ya, ok. Lisette Espinosa, también me habló. Fernanda Márquez. ¿Llegó? Krishna Bando. Aquí estoy, profe, Krishna Bando. Ya. Ok. Mariana Quirós. Presente, profe. Natalie Sangüesa. Profe, ¿y yo? Ah, y me dejó. Ah, no, pues no me dejó presente. ¿Quién es usted? Usted es Lisette Espinosa. Lisette Espinosa. Sí, Ya, mire. ya, yo le digo. Ahí está, mire. Espinosa, Lisette. Lisette Espinosa. ¿Ve? Ahí está. Presente. Y después. Profe, Dígame. ¿por qué la semana pasada estaba ausente o no? Ah, no, ese es del otro horario, ya.
Es que me están llamando por teléfono. Ya. Profe, yo Natalie, soy Mariana Quiroz y no estoy presente. Mariana Quiroz, Sí, please. María Ignacia. Ah, sí, porque después traspaso al otro lado. Natalie Sangüesa, ¿está? Y Nicole Vidal, ¿llegó? Presente, profe. Ya, vale. Ok, entonces grabo este lado y después traspaso para el otro. Profe, Nicole Vidal, por favor. Sí, ya la anoté. Gracias. Entonces, ¿ves? Se traspasa esto y ahí queda todo, ¿eh? Profe, una consulta. Cuénteme. Ya pasó por el paralelo 6. ¿Por el perdón? ¿Por cuál? Que si ya pasó la lista en el paralelo 6, el RC 765. Sí, ¿cuál es su nombre? Sandra Ya, Sandra. Yo Solís, te lo- profe. ¿Eh? Gracias. A ver, acá. Sí. Ahí. Sandra Solís, ahí está. Ya, ok. Vamos a avanzar entonces con el laboratorio de hoy que corresponde a carbohidratos, identificación de carbohidratos. ¿Cómo podemos identificar carbohidratos en una solución o después de alguna mezcla específica o después de alguna reacción? La identificación de carbohidratos es bastante simple, se hace en función de reacciones que son colorimétricas. Ya, las reacciones colorimétricas, evidentemente, después de agregar un montón de reactivos, que en realidad ni siquiera tanto es un montón, experimenta un color determinado, y ese color, si aparece, está en presencia del carbohidrato; si no aparece, no hay carbohidrato que usted anda buscando. Pero hay que hacer una pasada inicial. Ya, esta es la guía de laboratorio que ustedes tienen, espero que hayan leído la guía de laboratorio, los resultados de aprendizaje que tenemos, cuáles son las evaluaciones de laboratorio que vamos a... parece que todavía no ven esto. Ahora sí. ¿Ya? ¿Cuáles son las evaluaciones del laboratorio? Tienen un quiz de laboratorio, como siempre. Este control es a la salida, alrededor de las 15, 30 horas de hoy está activado. ¿Ya? Son 10 preguntas, no más que eso. Así que vamos a tratar de hablar lo máximo posible de el Lugol y los reactivos que se utilizan para identificar carbohidratos, así como las características de los carbohidratos. Y el cuestionario virtual, recuerden que un cuestionario virtual no es un informe, aquí no tienen que elaborar informe en este laboratorio, el cuestionario virtual es individual, cada uno de ustedes tiene que responder el cuestionario virtual en un determinado número de días, se abre desde hoy hasta, no sé, el miércoles o jueves quedará abierto y ustedes tienen que responder el cuestionario virtual. ¿De acuerdo? Bueno, aparece el fundamento teórico que habla acerca de la digestión de carbohidratos relacionadas con enzimas, pH, temperatura. ¿Qué más tiene la guía? Enzimas digestivas, cuáles son algunas, qué es lo que hacen cada una de estas. Está la estructura del almidón, el traspaso y la digestión de estos carbohidratos, que más bien son monosacáridos, y explica algo acerca de la prueba del Lugol y la prueba de los reactivos de Benedict. Los reactivos y la parte experimental, los materiales que se utilizan en este laboratorio y el procedimiento. Por ejemplo, utilizamos papa, un extracto de papa que es como un juguito,
de papa. La papa tiene un montón de almidón, así que se espera que resulte, es como un control clásico. Ya, con respecto al hidrólisis del almidón también se prueba la prueba del Lugol, ahí está todo el procedimiento, y la prueba de Benedict, cómo se hace. Hay unos videos también y les voy a mostrar, bueno, si tenemos tiempo, cómo se realiza cada uno de estos. ¿Ya? Entonces, iniciamos el laboratorio viendo los aspectos teóricos, los aspectos teóricos de cada una de estas funciones que existen en el laboratorio. Si tienen alguna pregunta, me pueden interrumpir o escriben en el chat, no hay problema. Entonces, como les comentaba, el laboratorio de hoy, el laboratorio número 3, corresponde a enzimas y digestión de carbohidratos. Ustedes no tienen un capítulo de de enzimas, a eso me refiero, en la asignatura del curso, en cátedra. ¿Ya? No profundizamos en cátedra cuáles son las características de una enzima, qué es lo que hace una enzima, qué es una enzima, cómo está constituido una enzima. No lo vemos, vamos directamente al metabolismo, pero vamos a entregar algunas características de las enzimas. La gran mayoría de las enzimas son proteínas, ¿ya? Existen otros tipos de moléculas que también se comportan como enzimas o tienen una cinética enzimática determinada, que son las moléculas de RNA, ¿ya? Entonces, a estas moléculas de RNA que tienen comportamiento enzimático se les denomina ribosimas. Ribosimas, ¿ya? Que estas son de ARN, ¿ya? O RNA. Pero la gran mayoría, aproximadamente un 99-98% de todas las enzimas existentes son de naturaleza proteica. ¿Qué significa eso? Significa que son proteínas, ¿ya? O sea, la gran mayoría de las enzimas son proteínas. Y como son proteínas, tienen una estructura clásica, que es la estructura de proteínas, la estructura primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria, ¿ya? Y para que reciban el nombre de enzimas, estas moléculas, las enzimas, deben, primero, acelerar una reacción bioquímica. O sea, la gran característica de una enzima, y para que una molécula se denomine enzima, es que esta molécula participa como un catalizador, como un acelerador de reacciones, ¿ya? De reacciones que ocurren, ¿dónde? En el metabolismo celular, en rutas metabólicas dentro de la célula. Estas moléculas aceleran ¿cuánto? Una reacción. O sea, es como cuando usted está viendo un video, después se coloca a ver el video de mi clase y se aburre todo lo que digo, entonces dice, yo no voy a aumentar la velocidad, está en 1 por, mejor lo aumento en 2,5, no, lo voy a aumentar más y lo deja en 10 por. Ya, ahí acelera la reacción, ¿cierto? Y habla súper rápido. Ya, ¿cuánto acelera una enzima, una reacción? Para que ustedes tengan una idea, alrededor de entre 1 millón a la lista, sí, la lista de la clase, y de fome esa cuestión, me lo imagino, sobre todo el que tiene el último apellido, con Z. Bueno, ¿cuánto acelera una reacción química, una enzima? Es alrededor de mínimo 1 millón de veces más rápida, mínimo. Y esto puede llegar a 100 millones de veces más rápida de la velocidad normal. ¿Ya? O sea, estamos hablando de algo que es extremadamente rápido. O sea, imagínense 1 millón de veces más rápido de lo normal. ¿Ok? O 100 millones de veces más rápido de lo normal. ¿De acuerdo? Ese es un catalizador. Como estamos hablando de moléculas que son proteínas, las enzimas son catalizadores biológicos, ¿de acuerdo? Y una característica importante de estas enzimas es que lo que hace es solo acelerar la reacción. Las enzimas no cambian su forma, ¿ya? No hay un cambio en su estructura, no participa, lo único que realiza es acelerar la reacción, aumenta la velocidad de la reacción. ¿Y a qué se debe? ¿A qué se debe esto? ¿Cómo la enzima es capaz de acelerar una reacción bioquímica, una reacción metabólica? Gracias a un sitio que posee la enzima, esta naturaleza y esta dinámica cinética
es que se puede llevar a cabo. Posee un sitio que se llama el sitio activo. ¿Vale? Este sitio activo es un sitio especial, es un sitio geográfico, ¿ya? Es esto, ese es el sitio activo. Es como una especie de bolsillo o como una especie de cueva que tiene la enzima, en donde el sustrato, que es la molécula que va a ser catalizada, ingresa al sitio activo y calza de forma perfecta. Aquí hay un calce igual que una llave con una cerradura. O sea, el sustrato, por ejemplo, tiene esta forma triangular, oye, no entra ahí. Si no tiene la misma forma, tiene que tener esa forma. ¿Se fijan? Entonces, hay una especificidad. Son específicas las enzimas. Específicas. ¿Ok? Son específicas. El sustrato es específico con el sitio activo. Igual que una llave con una cerradura, insisto. Gracias a esta característica geográfica y característica topográfica que tiene la enzima en su estructura, es que esta reacción se puede llevar a cabo de forma más rápida. ¿Vale? Entonces, existe un mecanismo, pues está el sustrato con la enzima, y luego el sustrato se une al sitio activo, ¿se fijan? Se une al sitio activo y se forma el complejo enzima-sustrato. Luego la enzima cataliza el sustrato y lo convierte en producto y libera el producto. Esto se escribe en el siguiente mecanismo. La enzima más el sustrato, ¿ya?, reaccionan para formar el complejo enzima-sustrato. Luego el complejo enzima-sustrato, la enzima transforma el sustrato en producto, pero ahí, acá mismo, ¿ya? No lo suelta. Ahí mismo el sustrato ahora se transforma en producto. ¿Vale? Entonces, del complejo enzima-sustrato pasamos al complejo enzima-producto. Y finalmente, la enzima libera el producto. Libera el producto. Y la enzima que queda libre, nuevamente está capacitada para volver a ejecutar una nueva reacción enzimática. Siempre y cuando exista sustrato disponible. Si todavía hay sustrato y hay enzimas que quedaron libres, vuelven a catalizar la misma reacción. ¿Ya? Una y otra vez, hasta que el sustrato se acaba. ¿Se entiende? ¿Cuáles son las características que posee una enzima? Ok. Sigamos avanzando. ¿Qué es lo que hace que una enzima pueda acelerar una reacción? Depende también de varias variables. ¿Ya? Ya hablamos que el sitio activo es crucial acá. El sitio activo determina que sea específica. ¿Ya? Y también determina que disminuya algo muy importante que se denomina la energía de activación. ¿Ya? La energía de activación es una barrera, energía de activación, EA, energía de activación. ¿Qué es la energía de activación? Es una barrera energética que los sustratos deben atravesar para convertirse en producto. Y la enzima disminuye con creces la energía de activación. Al tener una energía de activación más pequeña o menor, ¿ya?, la velocidad de la reacción aumenta. ¿De acuerdo? ¿Y gracias a qué disminuye la energía de activación? Al sitio activo. Disminuye gracias a eso, porque calzas rápido. Aquí no se anda dando vueltas ni se pegan choques hasta que la cuestión entre. No, esto llega y calza de inmediato. ¿Se fijan? O sea, si tienen una enzima ya, y tiene que calzar ahí, como tiene la forma específica, llega e ingresa. Dígame. ¿Lo puede repetir, por favor? Que no entendí. ¿Qué quiere que repita? Lo de la energía de activación, en donde estaba haciendo la flechita usted que no logré captar. La energía de activación es una barrera energética que tiene toda reacción química. Cualquier reacción química tiene una energía de activación. ¿Qué es lo que hace la enzima? Las enzimas disminuyen ese nivel energético, disminuyen la energía de activación. ¿Ya?
Al disminuir la energía de activación, la enzima aumenta la velocidad. La velocidad de la reacción química. ¿Ok? Eso es lo que hace la enzima. Disminuye la energía de activación. Y al disminuir la energía de activación, la velocidad es más rápida. ¿Ya? ¿Y cómo hace eso? Con el sitio activo. Recuerden que el sitio activo es específico. Ya les mostré que llega y calza. Aquí no se andan pegando cabezazos o choques para que la cuestión ingrese así como media forzada. No, esto llega, ingresa inmediato. ¿Ok? O sea, no hay tanto preámbulo. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende ahora? Sí, profe. Perfecto. Pero, independiente obviamente, de las características de cada enzima y de sustrato, existen, yo les comentaba, otras variables que también impactan en la velocidad o en la actividad enzimática. Y estas características o variables externas son la temperatura y son, o es más bien dicho, el pH. El pH y la temperatura son las variables más potentes que pueden afectar la actividad enzimática. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se puede ver afectada la actividad enzimática? La actividad enzimática se puede ver afectada, ¿ya? Disminuyendo, puede disminuir la actividad como también puede aumentar la actividad. Pues, ¿qué es lo que tienen que tener claro ustedes? Que toda enzima, independiente del tipo y clase de enzima que sea, tiene una temperatura que se denomina temperatura óptima. Y también hay un pH que se denomina el pH óptimo. ¿Ok? Toda enzima tiene un pH y temperatura óptima, que obviamente no tiene que ser igual para todos. O sea, si ustedes están pensando que la temperatura óptima para todas las enzimas es 37 grados Celsius, es un error, porque esa temperatura óptima es solo para nosotros, los humanos, bueno, y otros animales que tengan esta misma temperatura, pero si hablamos, no sé, pues, de una bacteria que vive en un geyser, por ejemplo, la temperatura óptima oscila alrededor de los 120 grados Celsius. O sea, las enzimas de esa bacteria a esa temperatura funcionan bien, 120 grados Celsius. Pero para nosotros, 120 grados Celsius, olvídelo, 120 grados Celsius, estamos muertos a esa temperatura. ¿Se fijan? Entonces, va variando según el tipo de organismo del cual estamos hablando. Por eso se habla de una temperatura óptima, ¿ya? ¿Y qué ocurre a esta temperatura óptima? Ocurre que tenemos la mayor actividad. ¿Se fija? A esa temperatura óptima tenemos la mayor actividad. Ya, ahí está la temperatura, ahí está la actividad. La mayor actividad. ¿Se entiende? En el caso del pH también es exactamente igual. Tenemos pHs diferentes y las enzimas tienen su pH óptimo. O sea, hay algunas enzimas que actúan a pHs que son ácidos. ¿Ya? pHs que están alrededor de 2, 3, como las enzimas estomacales. ¿Ya? En el estómago el pH fluctúa entre 0 y 2. Y nosotros tenemos enzimas que actúan a este pH, 0 y 2, en el estómago. Pero hay otras enzimas que tienen pH óptimo cercano al 7. Y hay otras enzimas que tienen pH óptimos que están cercanos al 8 o al 9. Es más, cuando hablamos de la digestión, en el estómago, la digestión estomacal, las enzimáticas, las enzimas que están en el estómago tienen un pH óptimo que está entre el 1, 0 o 2. Ese es el rango. Pero un par de centímetros un poco más allá llegamos al duodeno, al intestino delgado. Y en el intestino delgado el pH óptimo cambia pero radicalmente. El pH de una enzima que trabaja en el duodeno o en el intestino delgado está alrededor de 8 o 9. O sea, es opuesto, básico. Y esta enzima no trabaja bien ahí. Mire cómo disminuye la actividad. ¿Se fija cómo va disminuyendo la actividad a medida que vamos aumentando el pH? Mire cómo disminuye la actividad. Disminuye. O sea, a este pH, una enzima estomacal a un pH 8, un pH 9, no funciona. Tiene una actividad súper baja. ¿Ven? La actividad que tiene prácticamente nada. ¿Se entiende? Entonces, evidentemente,
La catálisis enzimática o la actividad enzimática está supeditada por la temperatura y por el pH. Y si nos movemos, ¿ya?, de esta temperatura óptima o si nos movemos de este pH óptimo, evidentemente la actividad de la enzima va a disminuir. ¿Ok? Disminuye la actividad enzimática si salimos de este rango óptimo de pH o de temperatura. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro. Perfecto. Bueno, entonces ahora por eso entienden por qué hay que tener cuidado con la fiebre. Cuando nos da fiebre o aumenta la temperatura, ahora entienden por qué hay que tener cuidado. ¿Se fijan o no? O sea, si la fiebre hoy tenemos, no sé, 38 grados, 39 grados, olvídelo, nosotros estamos llenos de enzimas. Llenos de enzimas. Y hay enzimas que son claves. Claves en la vida del ser o del individuo. Como por ejemplo, la hemoglobina. Se aumenta la temperatura, la hemoglobina se desnaturaliza. Y hasta ahí nomás llegamos, porque ya no puede seguir intercambiando oxígeno y dióxido de carbono. Y ese es un ejemplo, porque la célula está llena de enzimas que son muy sensibles a la temperatura, pero ustedes pueden pensar, entre 37 grados, 38 grados, 39, pero son 2 grados de diferencia, 39 grados, olvídalo, 39 grados, una persona con 39 grados, ustedes van a ser enfermeros y algunos tienen experiencia, con 39 grados, olvídalo, está en la UTI. Está viendo San Pedro, San Pedro le mueve las llaves, huele a clavel. O a rosas. Sí, bueno, estoy bromeando un poco para no hacerlo tan fome, pero fíjense que, claro, son 2 grados de diferencia, 2 grados de diferencia, pero en un sistema como la célula, esos 2 grados tienen un impacto que es enorme. ¿Ya? Lo mismo cuando ustedes dicen un terremoto, el terremoto grado 7, no pasa nada, pero si ya pasamos de un grado 7 a un grado 9, olviden, un terremoto grado 9 y no queda nada parado. Se cae todo. Es devastador. Y son 2 grados de diferencia, pero aquí la magnitud es completamente exponencial. Completamente exponencial. Lo mismo que la temperatura para las enzimas. Y con el pH también. Ya, si varía el pH de la sangre, olvídelo. Si varía el pH de la sangre, olvídelo. Ya, yo ya les conté una anécdota del pH de la sangre. O sea, un pH 7, ustedes pueden decir, pero es un pH neutro, pero el pH de la sangre está en 7.42. Si disminuye a 7, ¿ya? Acidosis metabólica, el tipo está súper mal. Súper mal. Profe, Cuénteme. una consulta. Si una persona logra sobrevivir a una fiebre muy alta, ¿vuelve a regenerar todas sus enzimas o queda con secuelas de por vida? Mira, es muy buena pregunta esa. ¿Por qué? Porque, claro, las enzimas, como son proteínas, en nuestras células se pueden volver a sintetizar. ¿Ya? Se puede volver a sintetizar, pero depende del tiempo de exposición al cual estuvo sometido, ¿ya?, esa enzima. Es decir, mira, te voy a decir así de forma más gráfica para que ustedes entiendan. No es lo mismo tener un segundo una enzima a 100 grados Celsius que 30 segundos una enzima a 100 grados Celsius. Tomando en consideración que la temperatura óptima de la enzima es 37 grados Celsius. O sea, si ustedes colocan esta enzima un segundo a 100 grados Celsius, no tiene el mismo impacto que 30 segundos a 100 grados Celsius. ¿Me explico? De ahí viene la urgencia. De ahí viene la urgencia de tratar la fiebre de forma inmediata. ¿Ya? O sea, imagínate, si alguna vez te llega un caso, bueno, yo no soy médico y tampoco enfermero, pero te aseguro que si te llega un caso cuando estés en tu vida profesional de una persona que así llegue reventado, quebrado completo como galleta de soda, ¿ya? Pero llega con fiebre,
Oye, lo primero que se van a preocupar es de bajar la fiebre. Después lo arman. Después lo arman. Después se preocupan de armarlo. ¿Ya? Sí, por supuesto, la hemorragia y todas esas cosas, pero oye, hay que bajar la fiebre. Puede ser letal. Y al final no sirve de nada después de todo lo que uno hace en un procedimiento, si no pueden controlar algo así. Bueno, es un caso extremo, por supuesto. Hay procedimientos quirúrgicos, etcétera, etcétera, que hay y protocolos que deben seguir. Pero la importancia de la enzima es como se las menciona, ¿ya? Aquí si salimos un poquitito y la pregunta que hacía su compañera, evidentemente depende del tiempo de exposición, puede quedar algunas secuelas que pueden ser muy graves, como también no, ¿ya? O sea, si estás mucho tiempo expuesto a una fiebre y no puedes controlar, evidentemente puede traer algunas consecuencias. Gracias, profe. De nada. Muy bien, entonces ya tenemos un background de cómo son las enzimas, de cómo trabajan las enzimas, ¿ya? De esta catálisis enzimática que facilita las reacciones porque las acelera, ¿ya? Entonces, tenemos estas enzimas que también participan en procesos claves de nuestra vida, como es la digestión. Nosotros comemos, ¿ya? Ingerimos alimentos, pero estos alimentos no se deshacen, no se rompen de forma espontánea y sola, ¿ya? Aquí hay que ayudarlos. ¿Y quienes tienen esa tarea? Son las enzimas. Y son enzimas con apellido, tal como dice ahí, son enzimas digestivas. Favorecen la disponibilidad de nutrientes, evitan sensibilidades a intolerancias, por ejemplo, ya evitan el daño a la pared intestinal porque hay algunos sustratos o alimentos que pueden ser irritantes, etcétera, etcétera. Evitan el crecimiento bacteriano, ya contribuyen a la pérdida de peso también, o si no, imagínense cuánto tardaría en degradarse o en digerir un trozo de carne. Ya comeríamos un trozo de carne y quedaríamos ahí satisfechos como por una semana. Sería complejo. Entonces, gracias a las enzimas digestivas que nosotros tenemos, podemos digerir proteínas, por ejemplo, carne, ¿ya? Proteínas de vegetales también, las fibras, hay algunas fibras que son insolubles, pero también las podemos digerir, ¿ya? La absorción de estas ocurre después en el intestino, pero en función de lo que estamos hablando, nosotros las enzimas digestivas también están relacionadas con no solo los carbohidratos, sino también con la digestión de proteínas. ¿Ok? Y también la digestión de grasas. Eso lo van a ver ustedes después en cátedra cuando lleguen al metabolismo de lípidos, el metabolismo de carbohidratos, que se viene ahora luego, y el metabolismo de aminoácidos también. Ok, entonces, ¿cómo ocurre la digestión de carbohidratos en la dieta? Obviamente existen carbohidratos que se pueden digerir y otros que no se pueden digerir, pues eso depende de la estructura del carbohidrato. ¿Ya? Hay carbohidratos que por su forma de enlaces que tienen, nosotros no podemos digerirlos, pero ¿por qué no lo podemos digerir? Porque no tenemos las enzimas apropiadas para digerir ese tipo de carbohidratos, como por ejemplo la celulosa. ¿Ya? Por más que ustedes puedan comer papel, no va a digerir el papel, porque el papel está constituido por un carbohidrato que se llama celulosa. Nosotros no tenemos una enzima que digiera la celulosa, pero sí el caracol, por ejemplo, o la termita. La termita puede digerir la celulosa. ¿Ya? Si no, nosotros andaríamos mascando árboles. Menos mal que no es así, o si no, no existirían árboles en el planeta. ¿Se dan cuenta? Entonces, en realidad, nosotros no podemos, hay carbohidratos que no se pueden digerir, pero no es porque, porque por la naturaleza del carbohidrato, sino es que porque no existe la enzima apropiada para digerir ese carbohidrato. ¿Ya? Ojo con eso. Heteropolisacáridos, por ejemplo, ¿ya? La inulina, ¿ya? El agar de algunas algas marinas tampoco se puede digerir. ¿Vale? Pero los carbohidratos o los hidratos de carbono que son digeribles
¿por qué los podemos digerir? Porque tenemos las enzimas apropiadas o tenemos la batería de enzimas apropiadas para digerir ese tipo de carbohidratos. Por ejemplo, el almidón, dextrinas, disacáridos como la sacarosa, la lactosa, la maltosa, ya el glucógeno, etcétera, etcétera. La glucosa, ya que son otros tipos de monosacáridos, la galactosa, ¿de acuerdo? Entonces, los carbohidratos, claro, esta división o esta clasificación de carbohidratos está relacionada o está más bien supeditada a si tiene o no tienen enzima el organismo. Entonces, cuando no tiene la enzima, se traduce en algo que ustedes conocen que se llama intolerancia. Y todos conocen el famoso caso de la intolerancia a la lactosa. Ese es un defecto en una enzima que se llama lactasa. ¿Ya? No es que tenga problema, el problema con la lactosa está porque la enzima de ese individuo, la lactasa, que es la encargada de hidrolizar o de digerir la lactosa, funciona mal. ¿Te fijas? ¿Y cómo se soluciona eso? Tiene que tomar leche sin lactosa, que en realidad la leche sin lactosa no existe. No es que sea sin lactosa. Esa leche tiene la enzima, tiene lactasa, por si es que no lo sabían. ¿Ya? Esa enzima tiene lactasa. Generalmente cuando hacemos este laboratorio yo le digo a los alumnos, tráiganme la leche sin lactosa. Hacemos el laboratorio y da positivo para los carbohidratos. Y me quedan todos mirando, oiga, profe, ¿qué onda? Te mandamos a la empresa. No, no es eso. No es eso. La leche tiene lactosa y es imposible sacar la lactosa de la leche. ¿Ya? Lo que le agregaron a la leche es la lactasa. Es una enzima recombinante que la agregan en la leche y eso permite de que ustedes puedan, cuando ingieren la leche, puedan digerirla. ¿Ok? Entonces, en nuestro sistema digestivo, por ejemplo, tenemos el inicio, que es la cavidad bucal, donde comienza la trituración de los alimentos, después pasamos al estómago y ahí pasamos al intestino delgado. El primer tercio del intestino delgado, que es el duodeno, y en donde se genera después la absorción, que es el mismo epitelio del primer tercio del duodeno, que más bien el duodeno, que es donde se realiza prácticamente toda la actividad absortiva de los nutrientes. No solo se absorben carbohidratos, sino que también se absorben aminoácidos, se absorben lípidos, etc. ¿Ya? El inicio, en la cavidad bucal, en la boca nosotros tenemos una enzima que se llama amilasa salival. La amilasa salival está relacionada con hidrolizar polisacáridos que nosotros ingerimos en la dieta. Estos polisacáridos, que son moléculas grandes, quedan digeridos, ¿ya?, a maltosas, que son moléculas más pequeñas, las maltotriosas y las dextrinas. ¿Se fijan? Por eso hay que tener una cierta cantidad de tiempo el alimento en la boca. Y uno llega un masticón y va adentro, listo. Pero no le da tiempo a la saliva que actúe. Y eso ayuda también a la digestión. O sea, hay que masticar un poquitito el alimento, esperar que la enzima, la amilasa salival, haga lo suyo y ayude después a digerirlo, porque si no, eso hace de que cuando llega acá al estómago, al duodeno, la digestión cada vez es más pesada. ¿De acuerdo? En el estómago, si bien no hay enzimas, ¿se fijan? No hay enzima, pero ocurre algo que está relacionado con el pH del estómago. El pH del estómago está entre 0 y 2, más tirado para el 0 que al 2. Es un pH bastante ácido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que los carbohidratos se hidrolizan por una hidrólisis ácida, por efecto del pH se pueden romper, una ruptura espontánea. ¿Ya? Como el pH es tan ácido, se pueden digregar o separar un poquitito los enlaces de estos polisacáridos que, si es que no se masticaron bien y llegaron y pasaron por la boca, después cuando llegan al estómago ya se pueden romper un poco por efecto del pH, pero en el estómago no hay enzimas digestivas para carbohidratos. ¿Ya? Ojo con eso. Sí puede existir una hidrólisis por efecto del pH, ¿se entiende, cierto? Muy bien, Valeria, gracias. Y en el duodeno, que estamos en el intestino delgado, en el primer tercio,
del intestino delgado se absorben, ¿ya? La gran mayoría de los carbohidratos en forma de monosacáridos, pero los polisacáridos que no fueron digeridos en la boca, no fueron digeridos en el estómago, aquí llega su final, ¿ya? Hasta acá nomás llegaron los polisacáridos y los atacan la amilasa pancreática, que obviamente la secreta el páncreas, pero llega después al intestino, ¿ya? La glucosidasa y un montón de otras enzimas más, las maltasas, ¿ya? Por ejemplo, entre otras, y transforman los polisacáridos nuevamente a maltosas, maltotriosas, dextrinas. Hay una batería de enzimas importante que ocurre, que ataca los polisacáridos en el duodeno, y esa es como la palabra, chiquillos, ataca. ¿Se fijan lo que estoy diciendo? Las enzimas atacan a estos polisacáridos para aprovechar de transformarlos después en monosacáridos, ¿ya? Y estos monosacáridos son los que son absorbidos y después llegan a la sangre. Son absorbidos en el epitelio del intestino delgado, en el epitelio del duodeno, pasa a la sangre y de la sangre va directamente al hígado, directamente al hígado. El hígado recibe toda la batería de monosacáridos frescos después de ingerir alimento. ¿Y cuáles son estos monosacáridos? La glucosa, la fructosa y la galactosa. Por eso es que después de cada comida siempre va a aumentar la glucosa, ¿ya? Aumenta la glicemia, aumenta la glucosa. La glicemia significa glucosa en sangre. Entonces, cuando aumenta la concentración de glucosa en sangre, aumentó la glicemia. Eso es lo que ocurre, siempre. ¿Ya? No es que aumente el azúcar. No existe. El azúcar, sí existe por supuesto, pero el término no. El azúcar es sacarosa, ¿ya? Y lo que aumenta no es la sacarosa en sangre, es la glucosa en la sangre, la concentración de glucosa. Eso es lo que se mide cuando se hacen los glucotest, ¿ya? Y afecta a los que son diabéticos, etcétera, etcétera. Para conocer cómo una enzima es capaz de romper un enlace, tenemos que conocer la estructura. Entonces, ¿qué es el almidón? El almidón es un polisacárido, ¿ya? El almidón es una molécula extremadamente grande. El almidón es un homopolisacárido. Homopolisacárido. De glucosa ramificado con enlaces alfa 1,4 glucosídicos y enlaces alfa 1,6 glucosídicos en sus ramificaciones. Homopolisacárido significa homo es igual, es decir, este polisacárido está constituido solo de glucosa. Es un polisacárido que está constituido solo por glucosa. No tiene ninguna otra cuestión más. Solo glucosa. ¿Vale? Y tiene dos clases de enlace. Es ramificado y tiene dos clases de enlaces. Los alfa 1,4 y los alfa 1,6. Después ustedes lo van a ver en cátedra con mayor profundidad. Esta es la estructura del almidón, ¿ya? Son solo moléculas, estos hexágonos que ustedes ven acá, esos hexágonos son las moléculas de glucosa, ¿ya? Y los enlaces son estos que están acá. Entre una glucosa y otra glucosa hay un enlace. Ese es el B entre el carbono 1 de esta molécula de glucosa con el carbono 4 de esta molécula de glucosa. ¿Cómo se llama este enlace? Se llama alfa 1,4. ¿Vale? Pero cuando tenemos una ramificación, por ejemplo, esta es la línea troncal y acá aparece una rama. ¿Se fija? La ramificación es entre el carbono 1 y el carbono 6. El carbono 1 de esta molécula de glucosa con el carbono 6 de esta molécula de glucosa. ¿Ok? Entonces, hay dos clases de enlaces. Estos, los 1,4, los alfa 1,4, y estos que están acá, que son los alfa 1,6. Tienen que aprender a distinguirlos. ¿Está clarito ahí? Carbono 1, carbono 6, alfa 1,6. Y este, entre el carbono 1 y el carbono 4, alfa 1,4. ¿Ya? ¿Cuál de los dos enlaces es el más predominante entonces? Les pregunto a ustedes. ¿Cuál es el más frecuente? 1,4.
Correcto, el alfa 1,4. Es el que más se repite esto. ¿Ya? Ahora, ¿por qué tanto detalle? A lo mejor ustedes se están preguntando, ¿para qué me va a servir esta cuestión? Bueno, estamos hablando de las enzimas, ¿cierto? Estamos hablando de la digestión enzimática, porque para digerir, por ejemplo, el almidón, tenemos una enzima que ataca acá, hay una enzima específica que ataca ahí, y hay otra enzima completamente diferente que ataca acá. ¿Se fijan? Aquí no existe la enzima maestro chasquilla que la hace toda. No, no, no. Aquí la cosa es bien específica. Una enzima solo alfa 1,6. Otra enzima solo alfa 1,4. ¿Ya? La cuestión no es al lote. Y por eso resulta bien. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el grado de complejidad que existe en la digestión cuando estamos hablando de enzimas. Yo les dije, las enzimas son específicas. Este es el nivel de especificidad. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Ahora, aquí tienen un esquema del cual estábamos hablando, el otro era más bien una especie de diagrama, pero aquí tiene un esquema con una imagen representativa en donde está el tracto digestivo completo, la boca, la amilasa salival, ¿ya? De ahí está el almidón, el carbohidrato. Después en el estómago, obviamente no hay enzimas, ya les comenté, pero existe una hidrólisis por efecto del pH, pero no es una hidrólisis total, ya es más bien parcial. Y finalmente llegamos al intestino, donde rematamos todos los carbohidratos que no se hidrolizaron anteriormente ni en la boca ni en el estómago. Aquí se hidrolizan todos en el intestino. ¿De acuerdo? Y finalmente se obtiene glucosa, galactosa y fructosa, que son los monosacáridos. Fíjense que de una cosa grande se obtienen cositas pequeñas, ¿ya? Ahora pongamos el apellido. De un polisacárido se obtienen monosacáridos, ¿ya? Algo que es grande en estructura, después de toda esta digestión enzimática, queda algo pequeñito, un monosacárido. Y ese monosacárido es el que se absorbe. ¿De acuerdo? ¿Cómo se absorbe? Se absorbe en el intestino, en el epitelio del intestino delgado. El epitelio del intestino delgado tiene una especie de microbiosidades, no es liso, la célula no es lisa, la célula tiene microbiosidades, ya es como una escoba, así, tiene pelitos, son pelitos microscópicos por supuesto. Estas microbiosidades aumentan la superficie de contacto y permite aumentar la eficiencia de absorción, ¿ya? Es por eso que se generan ciertas enfermedades cuando estos pelitos, o ciertas patologías, cuando estos pelitos se tapan. Ya pierde la función. La forma está indicando una función. Y si ese tipo de dificultad ocurre, la célula ya no puede absorber. ¿Saben de qué patología me refiero, no? ¿No? ¿Han escuchado hablar de los famosos celíacos? Ya, ¿cierto? Ok, bueno, es una patología en donde hay un mal funcionamiento en la absorción. ¿Ya? De este tipo de alimentos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el revestimiento o qué es lo que ocurre con estas microbiosidades? Se alisan. Es como si le cortáramos el pelo, le pasamos una podadora de pasto ahí. ¡Fum! Y al final, las células del intestino quedan más bien lisas. ¿Ya? Y eso tiene impacto en la absorción. Y tiene impacto en la dieta, y tiene impacto en una sintomatología, irritación, ya se inflaman, se sienten una sensación a cada rato de que están saciados con muy poquitito, andan hinchados, bueno, no es algo que sea agradable, chicos, ¿ya? Entonces, se fijan que la función de la microbiosidad es vital para la absorción, ¿de acuerdo?
y la absorción de nutrientes, después de toda esta digestión enzimática, lo que se absorbe son monosacáridos. Aquí están, estos. Galactosas, glucosas, fructosas. Se absorben, son absorbidas por el epitelio, por estos transportadores específicos que se llaman transportadores GLUT, transportadores de glucosa, ¿ya? Y también unos cotransportadores que pueden ingresar también, aparte de la glucosa, como la galactosa, se fijan, este de color azul, y no solo eso, sino que también pueden ingresar algunos iones que aumentan en la dieta después de la ingesta de alimento, como el sodio, ¿ya? Ingresan a la célula del epitelio y después atraviesan la otra membrana que se llama, la membrana que está opuesta al tubo digestivo, que se llama cotransluminal. Esa célula, perdón, esa membrana también tiene transportadores GLUT2, que sacan todos estos monosacáridos y lo llevan a la sangre. ¿Se fijan? Y por la sangre después llegan directamente al hígado, ¿ya? Y el hígado almacena y reparte y distribuye. El hígado es el distribuidor de nutrientes de nuestro cuerpo, después de una dieta. Nosotros comemos cualquier cosa, hace todo ese trayecto por el tubo digestivo, se absorbe en el intestino, pasa a la sangre del intestino, pasa este epitelio, esta membrana, estas células, estas dos membranas por estos transportadores específicos, que fijan en el tema de los carbohidratos, después llega a la sangre, aumenta la concentración de estos en la sangre, por supuesto, por eso es que aumenta la concentración de glucosa después de comer, ¿ya? Los que son diabéticos se tienen que inyectar insulina, vamos a ver esos metabolismos, y finalmente llega al hígado, y el hígado almacena y distribuye. ¿Ok? Así que por eso hay que cuidar el hígado. Yo sé que el hígado la semana pasada quedó un poco dañado, así que cuide el hígado, cuide su hígado. Ya tiene una función bien importante en el metabolismo. Vamos con la reacción de Benedict en el laboratorio. ¿Qué es la reacción de Benedict? ¿En qué consiste? Obviamente es una metodología, es un protocolo que se utiliza para la detección, ¿ya? Para identificar azúcares reductores. ¿Ya? Estos azúcares reductores, ¿qué significan? Significa que son carbohidratos, específicamente monosacáridos o disacáridos, que poseen un extremo hidroxilo libre, OH libre. La estructura tiene un OH que queda libre. La estructura de la molécula queda un OH libre. Y ese OH libre puede ser reconocido con este reactivo y genera un color determinado, una reacción que se basa en un color. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles de los carbohidratos que son monosacáridos pueden ser o disacáridos pueden ser identificados por la reacción de Benedict? Puede ser identificado la lactosa, la glucosa, la maltosa, celobiosa. ¿De acuerdo? Sí. Deben tener un OH libre. Si no tienen OH libre, ojo, que esa siempre pregunta de control y de cuestionario virtual, le estoy avisando. ¿Ya? Acá. Debe tener un OH libre para que reconozca. Si no tiene OH libre, no va a reaccionar. Ni aunque mueva la luna. ¿Ya? Entonces, en soluciones que son alcalinas, ¿qué significa esto? En soluciones que tienen un pH mayor que 7. ¿Ya? Y por supuesto menor que 14. Soluciones alcalinas, ¿ya? Pueden reducir el cobre, y esto que tiene el cobre una coloración azul, va a precipitar y va a cambiar de azul a un color rojo o naranja. Ah, y si ocurre eso, es que el resultado es positivo. ¿Qué significa eso? Significa que el resultado le está diciendo que existe carbohidratos, que existe estos azúcares reductores. Pero el protocolo de Benedict o el
ensayo de Benedict, ya esta reacción no le dice cuál es específicamente, ya no le aparece, lo que usted tiene es un 90% de glucosa, un 10% de lactosa. No, no se puede distinguir específicamente qué tipo de carbohidrato. Aquí se dice, ¿existe o no existen azúcares reductores? Y se acabó el deseo. Y metemos dentro de la bolsa a todo esto, ¿ya? Puede ser ese, puede ser ese, puede ser ese, puede ser ese. ¿Cuánto? No se sabe. Este no es un ensayo que sea cuantitativo, ¿ya? Es más bien cualitativo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Acá hay dos direcciones que podemos revisar para, Sí, profe. para ver los videos, pero yo creo que no es necesario. Bueno, si quieren mirarlo, ahí se los dejo a cada uno de ustedes, ¿ok? A ver, capaz que me haya, que apreté, capaz que me haya redireccionado. No. Ok, vamos ahora con la reacción con Lugol. Mira, tengo unos dibujitos acá para que les va a aclarar la película al tiro. Ya hay unos dibujitos que están acá más adelante, así que ahí ustedes van a ver de inmediato. Y la reacción con Lugol, este es un método, es más antiguo que mi abuelita. ¿Ya? El Lugol es un compuesto que tiene yodo. ¿Ok? Y el yodo generalmente se intercala sobre todo en los espacios que quedan libres del almidón. Reconoce el almidón específicamente, porque el almidón, como yo les comentaba, es una molécula que es así y tiene ramas, es como un árbol, ¿ya? Pero el almidón, ¿ya? El almidón con otro almidón, entonces quedaría así, por ejemplo. Si hay otra molécula de almidón cercana. Y si hay otra molécula de almidón cercana, quedaría así. Como que se apila, ¿ya? Como apilar una moneda arriba de otra y uno va haciendo una torre de monedas, ¿ya? Pero imagínense, con ramas, entonces como colocar ramas de árboles, todas apiladas y empieza a crecer el volumen. Bueno, el yodo de esta molécula, de este reactivo que se llama Lugol, ¿ya? Se intercala en los espacios que quedan libres donde hay un cierto espacio y forma un complejo que se llama el complejo yodo-almidón. Y este complejo yodo-almidón tiene un color, pero que es característico, es azul-violeta, ya un violeta a veces fuerte, depende del contenido del almidón, por supuesto, ¿ya? O sea, si hay harto almidón, ustedes pueden esperar de que el resultado sea como más violeta, ¿ya? Bien intenso. Pero si no hay tanto almidón, es más azulito, más clarito. Ya ahí vamos con la degradación del color, ¿ok? ¿Se entiende lo que digo, no? En una reacción colorimétrica, siempre, si está bien concentrado el almidón, obviamente el color va a ser más intenso, va a ser más fuerte. Lo van a percibir de esa forma. ¿Ok? Pero si hay menos almidón, el color va a ser cada vez más clarito. O sea, por ejemplo, si ustedes comparan dos alimentos, uno que tiene una gran concentración de almidón versus otro que tiene una concentración de almidón más baja, se van a dar cuenta de inmediato cuando le agrega el Lugol, la tinción en uno va a estar más descolorida, más pálida. ¿Me explico, cierto? Muy bien. ¿Cuáles son los resultados que uno espera acá? Que cambie de color. Es el resultado que uno espera, que cambie de color. Pero ¿cuándo va a cambiar de color? Si es que tiene lo que ando buscando, ¿ya? Si es que hay carbohidratos, por ejemplo en el Benedict, que sean reductores, con extremos reductores, va a cambiar de color. Y si no cambia de color, no tiene extremo reductor. ¿Se fijan? Es así. ¿Hay extremo reductor o no hay extremo reductor? En el caso del Benedict. Y en el caso de la prueba con Lugol, ¿hay almidón o no hay almidón? ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Porque cambia de color. Pues si no cambia de color, no tiene almidón. Ya no hay mucha vuelta que darle tampoco, chiquillos. Entonces acá, obtención de un extracto de papa. Eso es lo que tiene una papita. Bueno, la papa experimenta la fotooxidación, ¿ya? Se empieza a oxidar también con el oxígeno y con la luz, entonces cambia de color, se oscurece un poco, pero
pero la reacción con el almidón es otra cosa, o se pone morado. La papa tiene un alto contenido de almidón, entonces agregan 5 ml de este extracto de papita, ¿ya? Y tienen que agregar Lugol, ¿ya? Y hay un tubo que tiene una solución de almidón al 1%, ¿ya? Con 100 microlitros de la enzima, y hay otra solución que es de papa, ¿ya? Con 100 microlitros de la enzima. Se colocan los tubos a 37 grados Celsius, 15 minutos, ¿ya? En un calentador, y esperamos la reacción. Se fijan que cambian de color, pero cuando agregamos la enzima, ¿ya? Almidón más enzima, papa más enzimas, ¿ya? El tubo debería ir cambiando de color. ¿Se fija? El tubo debería ir cambiando de color, y si es que la enzima no funciona, va a dejar almidón libre. Y si deja almidón libre, cuando agregamos el Lugol, obviamente va a estar de color morado, porque el Lugol reconoce el almidón, y almidón hay en la papa, y ahí va a haber la solución 1 y 2. Entonces, obviamente, fíjense, agrega 1 ml de Lugol, unas 2 gotas, y mire el color, morado. ¿Vale? Y después 1 ml de la solución 2, y mire el color, también morado. Luego agregar 1 ml de agua y 2 gotas de Lugol. ¿Por qué agregar 1 ml de agua y 2 gotas de Lugol? Y dice Lugol Control. ¿Ya? El Lugol Control, ¿por qué tiene agua? ¿Por qué tiene agua el Lugol Control? ¿Me están escuchando, no? ¿Por qué tiene agua el Lugol Control? No. ¿Por qué tiene agua el Lugol Control? Lugol y agua. Piensen. Piensen. Para que cunda. Porque mantiene el pH. El tubo del Lugol Control, les va a decir el color del Lugol. Y el color del Lugol es así, es café. Igual que una solución de como la povidona iodada. ¿Vale? De ese color. Yo sé que han visto povidona iodada alguna vez en su vida. Ese es el color del Lugol. Ese color café. ¿Pero por qué le agrego agua? Porque al agregar agua, el agua no tiene carbohidratos, pues chiquillos. El agua no tiene almidón. ¿Ya? Porque si le agrego almidón acá, ¿de qué color se me va a colocar? De ese color. ¿Se fija? Me va a cambiar de color. ¿Vale? Entonces, si usted tiene una solución y no sabe lo que tiene, y no sabe, usted tiene una solución, ahí yo le paso un tubo, ya, midan eso, si tiene almidón o no tiene almidón. Ah, ya, y usted hace todo el procedimiento, ya, hace todo el procedimiento y después le agrega la gotita de Lugol. Si después de agregar el Lugol le queda morado, ¿qué significa eso? Significa que esa muestra tenía almidón. ¿Vale? Exacto, tiene almidón. Ahora, ¿y si no se colocó de ese color y quedó café? Igual que el control tenía agua. O sea, eso que usted le agregó ahí no tiene almidón. No tiene. Es por eso que se hace este control, para que ustedes vean después con las muestras que desconocen, una muestra misteriosa. La muestra no saben qué es lo que tiene. ¿Tiene almidón o no tiene almidón? Usted lo único que tiene que hacer es agregarle el Lugol y ver el color. Ah, quedó café. Esto no tiene almidón. Ah, quedó morado. Sí tiene almidón. Eso es todo, chicos. ¿Se fijan?
Es algo bastante cualitativo y muy así determinante, tiene o no tiene. ¿Y eso en qué función se hace? En función del color, nada más. Si le da café, no tiene. Si le da morado, tiene almidón. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro o no? ¿Solo se hace con el Lugol, profe? ¿Perdón? ¿Echarle agua solo se hace con el Lugol o cualquiera? No, tú le puedes agregar, lo que pasa es que se hace este tubo con agua más Lugol, ya se prepara un tubo con agua y Lugol para que tú sepas que este color te va a dar cuando tú tienes una muestra que no tiene almidón. ¿Ya? Sí. O sea, si tú tienes una batería de tubos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 tubos de ensayo, ¿ya? Del 1 al 10. Y yo les digo, ya, tomen, aquí tienen una muestra de estos 10 tubos, identifiquen si es que hay almidón acá, ¿ya? O sea, ustedes preparan el protocolo, lo hacen exactamente igual y después le agregan la gotita de Lugol, 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 Lugol. Y va a haber un tubo, o van a haber algunos tubos, ya, ese tubo se puso violeta. ¿Se fija? Este se puso violeta. Este quedó violeta, ese quedó violeta, 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 violeta. Y otros tubos quedaron café. Café, café y café. ¿Se fija? Entonces, ¿qué pasó con el tubo 2, con el tubo 6 y con el tubo 10? Bueno, esas muestras no tienen almidón, no tienen almidón. ¿Se entiende? ¿Y las muestras que están violetas? Ah, sí, esas muestras sí tienen almidón. Sí, profe. ¿Estamos claros? Muy bien, sigamos avanzando. La prueba de Benedict. ¿Se acuerdan que les comentaba que tenía que cambiar de color? Este es el cambio de color, ¿ya? Si hay azúcares reductores, cuando hay azúcares reductores, ¿de qué color va a quedar el tubo de ensayo? De ese color. Si tiene azúcares reductores. Si no tiene azúcares reductores, ¿de qué color va a quedar el tubo? Va a quedar de ese color. No tiene azúcares reductores. Es exactamente lo mismo, ¿ya? Acá por el color determinamos si hay presencia de azúcares reductores o no hay presencia de azúcares reductores. Fíjense que si nosotros agregamos agua y le agregamos el reactivo de Benedict, ¿qué vamos a esperar? Tenemos que esperar que no reaccione si el agua no tiene carbohidratos. Ya, si usted abre la llave no tiene glucosa, el agua potable no tiene glucosa, no tiene fructosa, no hay azúcares reductores. ¿Me explico, cierto? Entonces, si ustedes preparan un tubo que tiene agua más ya el reactivo de Benedict, o sea, ¿qué tienen que esperar? Que quede de ese color. ¿Y ese color qué significa? Significa que no hay azúcares reductores. Y si la muestra que prepararon cambia de color y queda de este color medio rojo, así como un rojo ladrillo, sí hay azúcares reductores. Pero ustedes no pueden decir acá hay glucosa o hay almidón, así, o hay algunos que van un poco más allá, dicen, no, acá hay un 50% de glucosa y un 50% de fructosa, no, pura cháchara, mentira. Aquí decimos, hay o no hay azúcares reductores. No se puede determinar qué tipo de carbohidrato específicamente es el que está en esta muestra. Solo decimos, ¿hay azúcares reductores o no hay azúcares reductores? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Estamos de acuerdo, chicos y chicas? Sí, profe. Sí, profe. Ya, estos dos métodos o ensayos son metodologías completamente
cualitativas, ya que permite determinar de forma rápida si es que hay presencia de algunos carbohidratos en alimentos, por ejemplo, ya, o en algunas soluciones. ¿Qué es lo que hace el reactivo de Lugol? Ya le expliqué, ¿ya? El reactivo de Lugol reconoce la presencia del almidón. ¿Por qué? Porque el almidón, ¿ya?, absorbe, o de cierta forma, el yodo se intercala en la estructura del almidón. Y esa reacción, ¿ya?, esa unión entre el yodo y el almidón produce esa coloración que puede ser azul intensa. Sí, son cualitativas, Elizabeth. Sí, Elizabeth, son dos metodologías que son cualitativas, no son cuantitativas. De nada, fíjense, acá tienen que tener claro el ensayo con el color. Son típicas preguntas. El Lugol, el ensayo positivo significa que está, ¿ya?, que está presente. ¿Qué está presente? El almidón, presencia de almidón. Si está presente el almidón, ¿de qué color le va a dar? Un azul intenso o violeta. ¿Ya? Si la prueba del almidón, la prueba del Lugol, le dio negativo, ¿de qué color le va a dar? Café. ¿Ya? Café. Del color del yodo. Acuérdense del color del yodo, del yodo en solución, de la povidona yodada. ¿Ya? Ese es el color. Eso significa que está negativo, que no hay almidón. ¿Ok? Fíjense que dice acá, coloración que desaparece al calentar, ¿ya? Porque se rompe la estructura que se ha producido, pero después se vuelve a aparecer si se enfría. ¿Se fijan? Que la temperatura ahí juega su rol siempre. Y en el caso de la reacción de Benedict, como les comentaba, identifica azúcares reductores. Y aquí uno dice, ¿tiene o no tiene azúcares reductores? ¿Qué es un azúcar reductor? Es una molécula, un carbohidrato, ¿ya?, que tienen un OH libre en su estructura, ¿ya?, de los carbonos, o de un carbono. ¿Ok? Entonces, este resultado positivo puede ser determinado por la presencia de glucosa, la presencia de fructosa. Y en disacáridos, la sacarosa, ojo con esto, la sacarosa es negativa porque no es un azúcar reductor, ¿ya? La sacarosa, que es el azúcar de mesa, no es un azúcar reductor. ¿Vale? Bueno, y ahí tienen unas preguntas que están en la guía para que puedan responder después de toda esta clase que es más bien teórica. ¿Ya? Las pueden responder de forma efectiva. Ya pues chicos, quedamos hasta acá. Recuerden que tienen que hacer el control ya en un par de minutos más. A ver, ¿qué hora está habilitado esto? Damos el control. Profe, ¿hasta qué hora se puede hacer el control? El control está habilitado, creo que es desde las 3:20 hasta 10 para las 4, si no me equivoco. Mira, te confirmo de inmediato. Aquí están las instrucciones, ya, desde las 15:25, ¿lo ves? ¿Está viendo la...? Sí, ahora sí, sí lo veo. Ahí, de las 15:25 hasta las 15:50. Son 10. Ya, gracias. Son 10 preguntas por si acaso, ya, además que las pueden hacer en este lapso de tiempo. Y es de todo lo que hemos hablado en el laboratorio, de eso les vamos a preguntar. Recuerden que el control le va a aparecer mágicamente a la hora indicada, a las 15:25, ¡tim!, se va a habilitar. Ya, yo lo puedo ver porque tengo poderes. ¿Y cuándo se abre el otro cuestionario? Mira acá dice, instrucciones cuestionario virtual. ¿Ya? Son 8 preguntas. Esto se va a habilitar desde el martes, mañana martes 21, cuando llegue la primavera. Ven el regalo que les vamos a entregar, llega la primavera y como regalo les vamos a entregar un cuestionario virtual. Desde las 8 de la mañana hasta el jueves 23 a las 23:59.
sea, tienen desde mañana hasta el jueves para responder el cuestionario virtual. ¿Vale? Qué lindo regalo, sí. Ya, desde mañana el cuestionario virtual y el control a las 15:25. Les quedan 15 minutos más. Según mi reloj, hay 15 minutos que todavía tienen de ventana para contestar el control. Ya, estimados y estimadas, un gusto, como siempre. Espero que se encuentren bien. Ya al correo estaré atento a sus demandas. Ah, profe, que esté bien. Chao, chicos. Cuídense, que estén bien. Chao.